Miren, yo lo voy a copiar al problema de la filmina de la clase teórica. Un segundo. Y le voy a copiar acá en el Word. Uy, ¿qué pasó? Me falta un pedazo. Muy bien, ese era el problema que nosotros teníamos en clases. Decía, sea la EDO de segundo orden y segunda igual a x más y', una ecuación que modela algún fenómeno físico en el rango 0,1, habíamos visto que ese era el rango de validez de esa ecuación. Si i de 0 es igual a 1.22, o sea, me están dando el valor conocido de la solución. I de 0, 1.22 es la solución en el extremo 0, en el extremo izquierdo del intervalo, y 4,15 es la solución de la ecuación, o sea, es el valor de la que debería tener la solución en el extremo 1. Eso es muy importante porque a veces uno se olvida de que estas condiciones auxiliares, i de 0 igual a 1.22 e i de 1 igual a 4.15, son soluciones, son los valores que debería tener la solución de esta ecuación diferencial si yo la evalúo en 0 o la evalúo en 1. ¿Está? Recuerden eso, las condiciones auxiliares son los valores que tiene que tener la solución de la ecuación diferencial, sí o sí, no importa el método, si es analítico, numérico, no importa el método que utilices, es el valor que sí o sí tiene que tener la ecuación diferencial en los puntos, en este caso 0 y 1, que serían los puntos extremos del intervalo. O sea que siempre les vamos a estar dando problemas con valores en los extremos. Por eso se llaman problemas de valores en la frontera. Entonces después me dice calcule i de 0,5, podría haberme pedido cualquier valor en el intervalo 0,1, con el método de disparo y un paso H0,5. Acá me restringen el paso, o sea, yo no puedo calcular el valor de 0,5 saltando con paso 0,1. O sea, como poder puedo, tendría que hacer 10 filas. Mis tablas tendrían que tener 10 filas para poder encontrar el valor de 0,5. Pero el problema me pide que lo haga con 0,5. O sea que voy a necesitar solamente 3 filas. Y me dice que use Euler como método de aproximación. Bueno, esta es la parte que vamos a borrar, porque esto es lo que hicimos en clases y ahora no lo vamos a hacer. Vamos a, en todo caso, decir usando EUN y punto medio como métodos de aproximación. O sea que cambiamos la historia y ahora vamos a usar EUN y punto medio. Todo problema de valor inicial arranca igual. O sea, yo esto lo voy a hacer a ojo cerrado. Escribo cuál es la variable dependiente de la ecuación diferencial. La miro y la variable dependiente es i. Pero voy a derivar esa variable dependiente y le voy a cambiar el nombre y le voy a llamar z a i'. O sea, hago ese cambio de variable. O sea, le llamo z a i'. De manera tal que z segunda, perdón, z', la derivada de z, sea i segunda, y eso se iguala a x más y', que es la ecuación diferencial. O sea, si z' es y segunda, entonces es la ecuación diferencial, por lo tanto eso va a ser x más z, porque dijimos que y' era z. En definitiva, si quieren, lo pasamos en limpio. En definitiva, tengo esto, que z es igual a y' z' es igual a x más z. Eso es en definitiva lo que tengo, y debería yo, esto no suelen escribirlos, yo les dije en clase la vez pasada, debería ponerle una llave para indicar, la voy a poner con un color que se vea mejor. Buah. Perdonen la inhabilidad por ahí de usar el Word. Lo pongo con una llave para que se note mejor y eso forma un sistema. Eso quiere decir que a través de este método he transformado el problema de valor en la frontera en dos problemas de valor inicial. Entonces ahora estoy en condiciones de
analizar el problema inicial para I sub I más 1, o sea, tendré que ver qué es eso y obtener el valor de z sub I más 1. O sea, yo necesito resolver un problema de valor inicial para poder calcular el valor siguiente de z y el valor siguiente de I. Entonces ahí viene que hasta acá, digamos esa parte, o toda esta parte hasta acá, va a ser siempre la misma. Lo único que va a variar es la ecuación diferencial que me dieron. Cuidado, despejen bien. Si la ecuación diferencial no me la dieron despejada, o sea, no me dieron despejada y segunda, despejen bien. A veces cometen el error tan pavo de despejar mal y todo el problema se malogra. Entonces, despejen bien. ¿Estamos? Entonces ahora viene la cuestión. Ahora es donde yo voy a plantear las fórmulas de acuerdo al método que voy a elegir como método de aproximación para resolver estos dos problemas de valor inicial. Yo quiero resolver el problema de valor inicial para I y el problema de valor inicial para Z. Quiero encontrar el I siguiente y el Z siguiente a partir de un I inicial y de un Z inicial. Ahí está, dos problemas de valor inicial. Entonces lo que voy a hacer es escribir las fórmulas. Entonces, esta es la parte que yo recomiendo para que ustedes no tengan que aprender nada de memoria. Escriben las fórmulas que ustedes conocen de EUN. O sea, yo esto lo recomiendo mucho porque a veces ocurre que no se las acuerdan, no saben cómo hacer esta parte, porque pareciera que para los métodos de segundo orden, los de EUN y punto medio, parece que la cosa se complicara más. Pero en realidad les quiero demostrar que si ustedes aplican lo que saben, no hay nada mucho más complejo eh, que estudiar, digamos. Esto es lo mismo que vimos en la clase pasada, solamente que hay que cambiar la fórmula, nada más. Entonces, ¿cómo sería el EUN? Bueno, yo pienso en un EUN solito. Entonces pienso en un EUN, bueno, voy a usarla ahí por una cuestión simple. Pienso en que en un EUN tiene algo que se llama predictor. Si me lo deja escribir, espera. Oh, por Dios. Ahí está. Tiene algo que se llama predictor, y el predictor dice que es el valor anterior más el f de x sub y sub i. Esto f de x sub i es la derivada de i. Acuérdense, f de x sub i es la derivada de i por el paso h. Eso es el predictor de EUN. Y el corrector de EUN es i sub i más 1 igual al i anterior más un promedio. Por eso yo voy a poner así, un promedio. Entre el valor de la derivada al inicio del intervalo, bueno, x sub i sub i, y el valor de la derivada, si es un promedio será un más, cuidado, no un por, el valor de la derivada al final del intervalo. Bueno, si al inicio es x sub i, al final del intervalo será x sub i más 1. Y como yo no conozco el i sub i más 1, porque en realidad este es el problema, no lo conozco, no importa, pero yo lo acabo de predecir, entonces voy a usar el i predictor para esa derivada, para calcular esa derivada, y todo esto lo voy a multiplicar por el paso h. Es muy importante no olvidarse de las fórmulas. Ahora con eso en mente, yo digo, bueno, voy a hacer, fíjense, tengo esto para, estas son las fórmulas de EUN. Usé el I, porque bueno, porque las tengo ya memorizadas con el I, pero las voy a poner en rojo porque no quiero que se mezclen. Estas son las fórmulas de EUN que yo conozco. Entonces, basado en esas fórmulas, voy a armar las fórmulas para el problema. Entonces, no lo estoy pensando el problema, voy a armar las fórmulas. Yo necesito calcular, lógicamente, un I predictor y necesito calcular un Z predictor. O sea, eso es la cuestión que hay que tener en cuenta acá. Ahora necesito calcular dos predictores, porque son dos problemas de valor inicial. Necesito calcular el predictor para I y el predictor para Z. Y acá es donde yo les digo que sirve lo que acabo de hacer. Porque según lo que acabo de hacer, yo lo único que tengo que hacer es copiar las fórmulas que acabo de escribir, adaptándolas
a estos dos problemas de valor inicial que se encuentran acoplados el uno con el otro. ¿Cómo es eso? Y miren, si acá tengo que escribir según la fórmula, yo voy a decir es es el i anterior más la derivada de i. Pero la derivada de i, yo dije por el cambio de variable que era z. La derivada de i es z. Entonces, en vez de poner f de x sub i, voy a poner z sub i. ¿Por qué sub i? Y bueno, porque la derivada de i en x sub i tiene que ser z sub i. Porque hice el cambio de variable, acá está, porque dije que la derivada de i es z, y porque si los subíndices son en el inicio del intervalo, tiene que ser z en el inicio del intervalo. ¿Ven que no es tan difícil? En vez de aprenderme toda una serie de fórmulas de memoria, pienso en la fórmula anterior. Después que hagan 3, 4 veces estos ejercicios, se la aprendieron de memoria. Pero de todas formas, es una forma muy rápida de recordar. Luego voy al siguiente predictor, porque yo necesito calcular los dos predictores primero y luego los dos correctores. Eso lo habíamos visto cuando estudiamos sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿Se acuerdan con presa-predador? Dijimos, si queríamos aplicar métodos como el de EUN, punto medio o rungecuta, teníamos que hacer todos los predictores primero, luego todos los correctores. No es que teníamos que calcular todo para una sola ecuación y luego ir a la otra. Teníamos que calcular todos los predictores, todos los correctores. Todos los K1, todos los K2, todos los K3, todos los K4 y luego el promedio pesado o ponderado de esos K1, K2, K3, K4. Bueno, entonces vamos a el predictor de Z, pero el predictor de Z es lo mismo, la idea es la misma. El predictor, si el predictor de I arranca con I inicial, el predictor de Z tiene que arrancar con I inicial. Más, bueno, la derivada de Z. La derivada de Z, porque si esta es la derivada de I, y ahora estoy con el predictor de Z, tiene que ir la derivada de Z. Pero la derivada de Z es X más Z. X más Z, ¿dónde? Y en sub i, porque en el valor inicial. Entonces yo voy a poner x sub i más z sub i por el paso h. ¿Cómo es que puse esto acá? Otra vez, la fórmula del predictor dice el i anterior más la derivada de i por h. El i anterior más la derivada de i, pero la derivada de i es z, z sub i por h. El predictor para z es el z anterior más la derivada del z. Pero la derivada del z es la ecuación diferencial, x más z, ¿dónde? Sub i, x sub i más z sub i. Si acá dijera z cuadrado sub i. Si acá dijera x por 3, bueno, x sub i por 3. Copio la ecuación diferencial, por el paso. Muy bien, entonces ahora voy al predictor, al corrector, perdón, de i. Una vez que ya escribí los predictores, voy al corrector de i. Entonces, ¿qué es el corrector de i? Bueno, el corrector de i dice que es el i anterior por el promedio de las derivadas al inicio y al final del intervalo. Es el i anterior por el promedio de la derivada al inicio y al final. Entonces tiene que ser el i anterior más el promedio, lo voy a poner así, para que se note bien, entre dos derivadas, una al inicio, pero la derivada de i al inicio es z sub i, porque por el cambio de variable la derivada de i es z, entonces z sub i. Y la derivada al final, pero al final yo no tengo z sub i más 1, esa no la tengo, pero sí tengo el predictor. ¿Ven por qué les decía que teníamos que calcular los predictores primero? Entonces tendrá que ser z predictor. Por el paso. Ustedes van a decir, esto es un lío, jamás me voy a acordar. En realidad tienen que hacerlos a los ejercicios. Cuando los hagan y los piensen como los estamos pensando ahora, les va a resultar muy sencillo. Otra vez, el corrector es el i anterior más la derivada al inicio, z sub i, más la derivada al final, z sub i más 1, predictor, porque no la tengo, la tengo predicha la derivada al final del intervalo, dividido 2 por h.
Bueno, y entonces el corrector de z y el corrector de z tiene que ser lo mismo. Z sub i más un promedio por el h. Y en el promedio que voy a poner, y tengo que sumar dos cosas. Tengo que sumar la derivada de z al inicio del intervalo. Ah, la derivada de z, fíjense, es x más z. La derivada de z es x más z. O sea, derivada de x sub i más z sub i al inicio del intervalo. Más la derivada al final. La derivada al final tiene que ser x sub i más 1, porque tiene que ser al final del intervalo, más z sub i más 1. Pero z sub i más 1 no lo tengo, no importa, tenés el predictor, usa el predictor. Entonces siempre, fíjense, en las correcciones, los correctores usan como derivada al final del intervalo, usan los valores del predictor. Y los predictores usan los valores al inicio del intervalo, porque se predice desde el inicio del intervalo, con EU. ¿Qué tenemos entonces acá ahora? Las voy a poner en color azul. Esperen, porque si no después todo me va a quedar color azul. Las voy a poner en color azul para decir, estas que tengo acá son las fórmulas de EUN. Esto es el EUN simple, y estas son las fórmulas de EUN para mi problema, estas que están en azul. Miren, ya que estamos, para que se les fije la idea, hagamos lo mismo con punto medio, para que vean que esto es re fácil. Fíjense, escribamos punto medio. Acá en vez de EUN, pongamos punto medio. Cosa que si hace falta que ustedes hay algo que todavía no les queda claro, lo podamos volver a ver. Pero ahora me gustaría, me encantaría que los prácticos se hacen con una hoja de papel, por lo menos al lado de una lapicera. Me encantaría que ustedes se fueran adelantando para que ustedes vean que lo tienen, para que ustedes vean que lo saben, que esto no es complicado. Me gustaría que se fueran adelantando. Les voy a dar unos segundos para que ustedes se vayan adelantando. Lo que voy a escribir es el predictor del punto medio. Digo esto y ustedes ya deberían estarlo escribiendo, para corroborar que lo que yo escribo es lo mismo que escriben ustedes. El predictor del punto medio le solemos llamar I sub i más un medio, y solamente para indicar que es el predictor a mitad del intervalo, nada más que por eso, y le ponemos el sombrerito acá del 0, el supraíndice, perdón. Y esto me dice que es el valor al inicio del intervalo más la derivada al inicio del intervalo. Acuérdense que yo estoy escribiendo la regla, la fórmula general, por, y si tenía que ser a medio intervalo, h sobre 2. Bueno, está bien como me quedó, pero me gusta más que me quede así, h sobre 2. Ese es el predictor de punto medio, el predictor al inicio del intervalo, ¿no es así? Y el corrector de punto medio, bueno, el corrector del punto medio será I sub i más 1. Ahora yo voy a pensar en que tengo que corregir al final, por supuesto. Entonces I sub i más 1 va a ser el i inicial más, ahora tiene que ser la derivada a la mitad del intervalo, por eso le ponemos x sub i más un medio, tiene que ser la derivada a la mitad del intervalo, y sub i más un medio, pero ese no lo tengo, no importa, no lo tenés, pero lo has predicho, entonces usa el predictor. Y acá, no por h sobre 2, sino por h, porque estamos hablando de al final. O sea, yo quiero corregir encontrando el valor al final, usando el predictor de una derivada a mitad del intervalo. Bárbaro, perfecto. Estas son las conocidas fórmulas de punto medio. Entonces podemos hacer igual que hice recién, las resalto en rojo para tenerlas ahí aparte, y ahora voy a hacer lo mismo. Entonces yo voy a escribir I sub i más un medio, I sub i más un medio predictor.
Todavía no voy a escribir la fórmula, voy a escribir lo que necesito, para que ustedes vean que este procedimiento es el mismo. Voy a necesitar el predictor de Z, también subí más un medio. Y voy a necesitar el corrector, bueno, acá no sé si valía la pena copiar. Voy a necesitar el corrector de Z, de I, perdón, y el corrector de Z. Ahí está. Entonces necesito esas cuatro fórmulas. El predictor de I, el predictor de Z a mitad del intervalo y los correctores. Bueno, pero el predictor de I, según esto, dice que es I anterior por la derivada de I, valuada en X sub I. O sea, ustedes ya saben cuál es la derivada de I, ¿no? La derivada de I es Z, valuada en X sub I, por medio paso. Entonces, esto es tan simple como escribir I sub I más la derivada sub I, perdón, más Z sub I, que es la derivada en I por el H, sí, es tan simple como eso. Ah, perdón, por H sobre 2, medio paso. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo será? Les doy unos segundos para que traten de escribirla. ¿Cómo será el predictor de Z? Les doy unos segundos, pero así, unos 10 segundos, en 10 segundos debería estar escrito. Piensen, ¿cómo sería el predictor de Z siguiendo la misma fórmula? La fórmula dice que el predictor es el valor anterior más la derivada de la variable dependiente por h sobre 2. Eso dice el predictor. Bueno, ¿cómo sería el predictor de Z? Bueno, el predictor de Z debería ser Z sub I es el Z anterior más la derivada de Z valuada en X sub I. Ah, pero la derivada de Z valuada en X sub I es X sub I más Z sub I, porque la tengo acá la derivada de Z. Ah, listo, escribamos eso. X sub I Z más Z sub I. Por I, por medio paso. O sea, lo mismo que hicimos con EUN. Nada más que ahora estamos usando la fórmula de punto medio. Pero es lo mismo que hicimos con EUN. ¿Y cómo sería el corrector? El corrector, otra vez les dejo unos segundos para que ustedes traten de adelantarse. Miren la fórmula. El corrector dice que es el valor anterior más la derivada a mitad del intervalo por h. La derivada evaluada a mitad del intervalo por h. Bueno, tendrá que ser, ya lo deberían tener escrito, tendrá que ser el i anterior, a ver, el i anterior, a ver si fue eso lo que escribieron, más la derivada. ¿Quién es la derivada? La derivada de i. ¿Pero quién es la derivada de i? Z. ¿Z dónde dijimos? Y Z a mitad del intervalo. Z subí más un medio. Pero no lo tenés. No importa, pero lo acabas de predecir. Entonces, usa el predictor por H. Y el predictor de C, el corrector de Z, y otra vez les doy unos segundos para que traten de escribirlo. El corrector de Z tiene que seguir la misma regla. El corrector de Z tiene que ser el valor anterior de Z más la derivada de Z, valuada a mitad del intervalo, por el H. Entonces es tan simple, sí, valor anterior de Z más la derivada de Z. ¿Cuál es la derivada de Z? Y la derivada de Z es la ecuación diferencial. La ecuación diferencial dice que es X más Z. La escribamos. X más Z, antes de ponerle los subíndices. Eso es la ecuación diferencial. Pero evaluada ¿a dónde? Y a mitad del intervalo. Entonces tiene que ser X sub I más un medio, Z sub I más un medio. Pero no lo tenés Z sub I más un medio. No importa, usa el predictor.
por h. Acuérdense que ahí ya no va h sobre 2 porque estoy corrigiendo al final del intervalo. Entonces, en realidad, la primer parte, esto es como que tiene dos partes difíciles. Hay una primera y una segunda parte que son difíciles, eh, que es armar las fórmulas. La primer parte difícil, que quizás creo que debe ser la más difícil de todas, ya está resuelta. ¿Cómo hicimos para resolver esto? Bueno, fíjense que nosotros no hicimos más que escribir la fórmula general de Eun o de punto medio. Lo mismo hicimos la vez pasada con Euler. Y luego, a partir de esa fórmula general, escribimos predictor y corrector para los dos problemas de valor inicial que tenemos frente a nosotros, que es el problema de valor inicial para I y el problema de valor inicial para Z. ¿Está bien? O sea que no hay mayor dificultad que plantear correctamente las fórmulas y reescribirlas. ¿Hasta acá hay alguna duda? Bueno, muy bien. Por supuesto, recuerden, me pueden parar en cualquier momento. Ahora que ya tenemos las fórmulas, podemos ir a querer resolver el problema. Entonces, yo, por lo que, para no estar haciéndolos scrollear a ustedes con la vista y qué sé yo, y marearlos mucho, me voy a copiar esto acá abajo, así puedo extraer directamente el problema las condiciones, así las tengo a mano y no, como les digo, no les hago scrollear con la vista y los mareo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son los valores que yo necesito? Y hay valores muy importantes. Yo necesito la ecuación diferencial, aunque honestamente yo ya las incluí en las fórmulas, entonces no me va a hacer demasiada falta. Pero de todas formas, la ecuación diferencial sería buena tenerla a la vista en algún lado para saber si estoy haciendo las cosas bien. Y ya que ya hice el cambio de variable, en vez de llamarle y, le voy a llamar z. Bueno, tengo en crudo tengo la ecuación diferencial. ¿Qué otra cosa me interesa del problema? Y del problema me interesan dos cosas importantes, que son las condiciones auxiliares. Quiero saber cuánto vale y en el extremo izquierdo me tengo que fijar bien, por favor, no siempre el extremo izquierdo es cero. Entonces fíjense bien en esas cosas. Entonces, en el extremo izquierdo y el valor en el extremo derecho. En este caso, 1 es el extremo derecho, entonces tengo 4,15. Fíjense bien en esas cosas porque eso es lo que va a determinar la cantidad de filas que ustedes van a tener que calcular por cada tabla. ¿Cómo sé la cantidad de filas? Y porque el otro valor que yo requiero tener a mano es el paso. Entonces, como yo tengo que ir entre 0 y 1 con un paso 0,5 según dice el teorema, que he estado dando clase hoy de análisis matemático. El problema, entonces, voy a ir de 0 a 0,5 y de 0,5 a 1, o sea, voy a necesitar 3 filas en la tabla. Y además, lo que voy a grabarme en algún lado, lo que me voy a dejar en algún lado, es qué es lo que quiero, qué es lo que me están pidiendo. Y me están pidiendo 0 y en 0,5. Esto es lo que me están pidiendo. Esa es la incógnita. Bueno, entonces ahora ya está, no me hace falta más esto, me quedo solamente con las cosas importantes. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Y bueno, voy a empezar a hacerlo con EUN. Entonces lo que voy a hacer una trampita. Esperen que está lenta la máquina. No sé por qué no me da la herramienta de recorte. Y ahora apreté cualquier cosa. Poquito paciencia. Bueno, en una de esas se clava todo porque no sé qué apreté. Cualquier cosa. Esperemos que no se clave nada. No me da la herramienta de recorte. No sé qué pasa. ¿Ven? Apreté un montón de... Apreté el Chrome. No sé por qué no me da ¿A dónde está? No sé, ¿estará atrás?
Esperen que la voy a buscar, por algún lado debe andar, dando vuelta la herramienta recorte. O no me la da. Pucha, ahí está. ¿Vieron? Ya me parecía. Por algún lado andaba dando vuelta la herramienta recorte. Era una historia de encontrarla. Ahí está. Bueno, en realidad todo este lío que hice y que les hice como perder un poco de tiempo era porque yo lo que quería hacer es esto, recortarme esto, la trampita era eso, y pegármelo acá al lado de esto que está aquí. Entonces yo no necesitaba estar también scrolleando de arriba para abajo. eh, y lo tengo entonces ahí a mano y lo podemos estar mirando fácilmente. ¿Está bien? Esa era la trampita que quería hacer. Bueno, entonces ahora viene que tengo que calcular. Entonces lo que yo voy a hacer es una tabla. Esto se los muestro acá para que ustedes vean nada más qué es lo que yo debería hacer. Después esto lo vamos a ver en un Excel y se nos va a hacer más fácil. En la tabla yo voy a tener el X, yo voy a tener el Y y yo voy a tener el Z. Esas tres columnas son las tres columnas obligatorias en todos los métodos de disparo. ¿Por qué? Porque la columna X es la columna del término independiente y la columna Y es la que corresponde a los resultados del cálculo iterativo del problema de valor inicial para Y, y la columna Z son los resultados iterativos del cálculo del problema de valor inicial para Z. Y yo me voy a reservar dos columnas más, podría tener 10 columnas más si quiero. El resto de las columnas son auxiliares y son mías de ustedes, del que quiera, pero en realidad no son obligatorias. Las columnas que estoy escribiendo acá a continuación no son obligatorias. Les digo esto porque a veces no les van a aparecer en las respuestas de la guía de trabajos prácticos, por ejemplo, no les aparecen esas columnas porque esas columnas no son obligatorias, podrían o no podrían haberlas calculado. Podrían haber hecho todos los cálculos aparte y directamente volcar el resultado en la tabla, sin necesidad de estos cálculos intermedios. Pero se pueden usar, y en esas columnas yo lo que voy a guardar, como estoy haciendo esto para EUN, voy a estar guardando bueno, no, lo voy a escribir así, el predictor de I y el predictor de Z. Eso es lo que voy a estar guardando en esas columnitas que están ahí. Los predictores para I y para Z. Bueno, una vez que yo tengo esto, eh, lo que voy a hacer es rellenar la X con el valor del extremo izquierdo y todos los puntos intermedios que se suelen llamar puntos de malla, así se suelen llamar, escuchen bien lo que les digo, puntos de malla. ¿Por qué se suelen llamar puntos de malla? ¿Ustedes vieron alguna vez una malla metálica? No la malla que uno se pone para bañarse, no, la malla metálica, por ejemplo, la que se pone en un gallinero o para dividir un cerco. Bueno, vieron que donde se cruzan los alambres hay puntos de cruce. Bueno, esos puntos de cruce del alambre se les llama puntos de malla. Entonces, cuando uno discretiza, se generan puntos donde aparecen esas discretizaciones. Y eso es lo que se suele llamar generalmente puntos de malla. ¿Está bien? Entonces les digo, porque muchas veces aparecen en algunos problemas comentarios como puntos de malla generados por la discretización. Entonces, como estoy discretizando con un delta de, en este caso, X, con un delta de X de 0,5, ese es el paso, entonces voy a arrancar de 0, voy a pasar a 0,5 y luego voy a llegar hasta 1. Entonces se generó entre 0 y 1 un punto de malla. Con esta discretización se generó el punto de malla 0,5. Si yo hubiese discretizado con 0,1, hubiese generado 9 puntos de malla, porque hubiese generado el 0,1, el 0,2, el 0,3, el 0,4, el 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Entonces hubiese generado 9 puntos de malla. ¿Se entendió la idea de puntos de malla? Ya está. Le digo porque aparecen en muchos libros, chapra, ejercicios, problemas, exámenes, lo que sea.
pero ustedes saben que se refieren a los puntos entre los extremos. Exactamente, Gonzalo. Lo que justo vos preguntabas era lo que yo terminaba de decir. Otra cosa que quiero que vean, aunque esto no es relevante, nunca se les va a bajar puntos por esto, pero lo lógico es que si hay un 0,5 dado vuelta, entonces, como por todo lo que venimos definiendo en la materia, es razonable que yo rellene con 0 los otros valores para indicar que son exactos, que son enteros, que este es un 0, 0 y no un 0 que sale de un redondeo, y este es un 1, 1, y no un 1 que era 1,1 y lo redondea a 1. ¿Se entiende? O sea, por eso es muy importante agregarle el 0, para indicar que son exactos. A continuación yo voy a poner el valor inicial que conozco, 1.22. Como voy a calcular con cuatro cifras decimales, no significativas, con 4 cifras decimales, entonces después podemos discutir si son significativas o no, eso ustedes ya lo tienen que saber, pero en general uno dice, trabaje con 4 cifras decimales, porque a veces son y otras veces no son significativas, depende cómo les quede el número. Por eso les digo de que vamos a decir cifras decimales después de la coma. Entonces, como voy a trabajar con 4 cifras decimales, relleno con ceros. Así soy coherente con lo que vimos en el teórico. Y a continuación voy a empezar a usar estas fórmulas. Entonces viene que, bueno, sí voy a tener que scrollar, porque las voy a tener que copiar de todas formas acá abajito. Porque las voy a usar, entonces, para no tener que copiar todo de nuevo. Entonces, estas fórmulas que yo de todas formas me copio, las tengo a mano, porque eso es lo que digo, en un examen, en un parcial, ustedes pueden escribir las fórmulas, tenerla en una hoja al lado, y haciendo uso de las fórmulas, empezar a calcular la tabla. En un parcial, se les va a pedir la aplicación de una de todas estas fórmulas. No se les van a pedir las 4, no se les va a pedir hacer una tabla. Tengan en cuenta eso, no hay tiempo. Entonces se les va a pedir aplicar una de todas estas fórmulas. Entonces tienen que saber usarla nada más, porque se les va a pedir aplicar una de todas estas fórmulas dándoles algunos datos. Entonces ustedes tienen que saber qué va en cada lugar. Tienen que saber usarla, no solamente saberlas, sino saber usarla, que es muy importante. Pero en un examen final, normalmente se les piden que calculen las 3 tablas y se les piden los cálculos manuales. ¿De qué? De una sola iteración de una sola tabla. No se les pide los cálculos manuales de las 3 tablas. Eso no significa que ustedes puedan usar Excel. Significa que después hicieron los cálculos directamente con la calculadora, mirando la fórmula, e iban chantando ese resultado en la tabla, nada más. Pero la primera vez, la primera iteración, hay que hacerla a mano, porque ustedes tienen que demostrar que saben hacer el cálculo. Entonces dice que en el primer caso, yo necesito un valor inicial para Z, no lo tengo. Pero el método de disparo me dice invéntelo, lo voy a inventar y le voy a llamar 1. Ese me lo inventé, igual que hicimos en el teórico. Ahora ya tengo condiciones iniciales para I y para Z. Entonces voy a empezar a calcular los dos predictores, por eso me puse las columnas al lado. Entonces el primer predictor que tengo que calcular, que es el predictor al final del intervalo, porque no es el predictor de 0, sino que es el predictor de 0,5, ¿se entiende? O sea, es cuánto valdría I al final del intervalo, por eso estoy prediciendo, no estoy prediciendo el valor de 0. El valor de I en 0 es 1,22. El predictor me predice cuánto vale I en 0,5. Eso es lo que está haciendo la predicción. Entonces dice, usa el I anterior en la fórmula, entonces yo debería escribir esto en un parcial, en un examen final, digo. Yo debería escribir 1.22, usa el Z que escribiste, Z sub I, 1, y multiplicarlo por el paso a 0,5. Entonces, una vez que yo hice eso, tomo una calculadora, lo estoy haciendo, estoy tomando una calculadora, porque quiero mostrarles que esto en realidad no lleva mucho tiempo. Ahí está, ahí me abrió. Sería 1.22, aunque eso lo podría haber hecho absolutamente de manera mental, más 1 por 0,5, con el afán de decirle a la calculadora, eso lo tenía mental, 1.72. Ese es el resultado que obtengo de esa fórmula. Entonces vengo acá y escribo 1.7200.
Si tuviese que redondear, redondeo recién cuando lo voy a escribir acá. Igual, use o no use las columnas auxiliares, voy a tener que redondear porque acabo de efectuar una operación completa. Pero no redondeo entre medio, redondeo al final. Cuidado con esas cosas. Ahora voy al predictor de Z. El predictor de Z, uso la fórmula que ya tengo, miren qué fácil. Es el Z anterior, 1, más el I anterior, bueno, el I anterior es 0, porque es el X, perdón, anterior, que es el que corresponde, este es el sub I, sub I, sub I, este es el sub I más 1, sub I más 1, sub I más 1. Entonces es 0 y el Z sub I es 1 por el paso H, 0,5. Esto también se puede hacer mental, o con una calculadora si quieren. Esto es 0,5 más 1, 1,5. Por lo tanto, pongo acá 1,5. 0, 0. Ya tengo los predictores. ¿Por qué necesito los predictores? Porque tengo que calcular ahora los correctores. Tengo que calcular cuánto es el I siguiente y el Z siguiente. I siguiente, Z siguiente. El I siguiente, ¿m? Es el I anterior más el Z anterior, miren, Z sub I, más el Z que acabo de predecir, pero el que acabo de predecir dice sub I más 1. Claro, porque yo les dije que este era el predictor del valor siguiente, del I más 1. Cuidado con esas cosas. Entonces, ¿qué tendría que poner acá? Y si ya tengo la fórmula, tengo que poner 1,22 y anterior, Z anterior, 1, predictor del Z en I más 1, bueno, es el predictor que acabo de calcular, 1,5, dividido 2 por el paso 0,5. Ahora sí voy a usar la calculadora, aunque en realidad también es bastante fácil de calcular mentalmente. Y eso me da 1. Esto que está acá me da 1,845. Si ustedes lo están haciendo, ojalá que lo estén haciendo conmigo, porque se supone que es una clase práctica, ustedes deberían estar no escribiendo esto en la computadora, escribiéndolo en un papel y lápiz, ¿no? Eso, gracias Gonzalo. Eso es lo que les iba a pedir. Si ustedes lo están haciendo, me confirman por la duda que me equivoqué al apretar los números de la calculadora. 8,45, 0. Entonces, me quedé pensando en un truco que les quiero decir, un truco, un consejo en realidad que les quiero dar, pero ya se los voy a dar enseguida el consejo. Ahora voy a calcular el Z siguiente. El Z siguiente dice que tengo las fórmulas, para eso me gasté. Entonces, fíjense, es el Z anterior, 1. Yo lo único que tengo que saber es qué reemplazo acá. El X sub I. Dijimos que la fila sub I ahora es la primera y la I sub I más 1 es la segunda al que se han agregado los predictores. Entonces, el X sub I es 0, el Z sub I, y tiene que ser 1. El X sub I más 1, bueno, es 0,5. El Z sub I más 1 predictor, bueno, es el que acabo de calcular, 1,5, el que acabo de calcular en la fila anterior, 1,5, por el paso H y 0,5. Entonces tengo que hacer esta cuenta. Eso va a ser 1 más 2, ¿no es cierto? 3. Me daría en el numerador, dividido 2 por 0,5 más 1. Si no me he equivocado, 1,75. Otra vez. Exacto, perfecto. Por las dudas, en una de esas me equivoco. Ya está, ya está. No voy a hacer más esto. ¿Por qué? Porque yo ya le he demostrado al profe o la profe que sé hacer una iteración completa. Sé calcular los predictores y sé calcular los correctores. A partir del siguiente valor, y lo voy a hacer a mano. ¿Cómo lo vas a hacer a mano? Y por eso yo les dije que hacía el truquito este de mirar las fórmulas. Entonces, el truquito que yo les voy a decir, el consejo que yo les iba a decir es que
no se queden con una fórmula genérica, tipo, me escribo una fórmula genérica y tengo el papel. En el parcial yo no los voy a poder ver, en el examen sí, pero en el parcial yo no los voy a ver. Podrían tener las fórmulas en la mano. Ustedes me van a preguntar, ¿se pueden tener la fórmula en la mano? No me pregunten esas cosas si yo no los veo. Entonces, que les diga que no o que les diga que sí, da igual. En realidad yo les tendría que decir la verdad. No, no se pueden tener la fórmula en la mano, pero si no los veo. Entonces, no tengan una fórmula genérica en la mano, porque la fórmula genérica es complicada, se van a confundir. Hagan el esfuerzo de escribir la forma particular para el problema. Si tienen la genérica a mano, les va a resultar muy fácil como hicimos. Entonces, el truquito o el consejo que yo les quiero dar es tengan las fórmulas ya particularizadas, así, porque esta es la forma que ustedes van a, con la calculadora en la mano, van a poder llenar las otras columnas. Fíjense, es muy fácil. Ustedes tienen la calculadora ahí en la mano, igual que la tengo yo, entonces confirmemos si es así. Supónganse que quiero el predictor siguiente. Supónganse que quiero el predictor de I acá. El predictor es el I anterior más el Z anterior por el H. Entonces miro y digo, bueno, es 1.845 más 1.75 por el paso 0,5. 2.72. Ven que en realidad no me hizo falta hacer toda la fórmula. Lo único que hice fue tomar la fórmula que yo ya tengo escrita y particularizada, ¿ven? Y anterior más el Z anterior por el paso, listo, lo puse ahí como I predictor. Entonces, ven, es más fácil. Yo ahora quiero el predictor de Z. Miro acá y dice, es el Z anterior más el X anterior más el Z anterior por el paso. O sea, ojo, esto primero lo hago, X anterior 0,5. Primero arranco por ahí, más el Z anterior 1.75. A eso lo multiplico por el paso 0,5 y le sumo recién el Z anterior que es 1.75. Y si hice bien las cuentas, esto me dio 2.875. Entonces va más rápido, va mucho más rápido, ¿ven? Entonces uno dice, en un examen tenés que hacer las tres tablas. Uy, las tres tablas, no, esto es mucho más rápido. En un examen tienen 20 minutos para hacer un ejercicio como este. Entonces, el I siguiente va a ser el promedio entre los dos Z. Por eso es que estoy usando una columna auxiliar. Porque miro este, hago el promedio entre estos dos, lo multiplico por el paso y se lo sumo al I anterior. Eso es tan fácil como hacer 1.75. Ven que la tabla sirve como una herramienta de cálculo. Más 2.875 dividido 2 por 0.5 más 1.845. Espero no haberme equivocado al meter los dedos en la calculadora. Eso me da 3.00125. 23 le vamos a poner. 1.3, perdón. 25, o sea, le vamos a poner 3.03. ¿Me hace falta calcular el Z? No, no me hace falta. ¿Para qué vas a calcular el Z corrector si todo lo que vos querías saber era si acertabas? O sea, este te dio 4,15. No, no me dio 4,15. Bueno, entonces hay que hacer otra tabla. Otra tabla igual que esta. Otra tabla exactamente igual que esta. Entonces, en realidad, ustedes lo van a hacer exactamente igual. Pero, ya que estamos, usemos un Excel. En el Excel, yo voy a poner X, Y, Z. Acá voy a poner el Y predictor. Lo voy a poner así para no perder mucho el tiempo. Y el Z predictor. O sea que acá lo que yo voy a hacer es usar este Excel para hacer lo mismo que hice recién. Acá voy a poner 0, 0,5 y 1. Por supuesto, después uno le puede poner todo, que redondee, lo que sea. Y acá voy a poner 1.22, que era y había disparado en 1. Entonces el iPredictor decía la fórmula, a ver si puedo, acá está.
El I predictor decía I anterior más Z por H. Es I anterior, S, más el Z por el H. Y el H 0,5. Ahí está, me dio igual. Pero le voy a poner acá, redondear, a 4 decimales. No importa, no me aparecen, pero va a redondear a 4 decimales. Después tendría que darle formato para que se vieran los 4 valores. Y el Z predictor, y la fórmula dice que el Z predictor es, miren acá, Z anterior más el X anterior más el Z anterior por el paso. Bueno, entonces decía, a ver si puedo, ahí está, miren, ahí la tengo a mano. Z anterior, a ver, espera, vamos de nuevo. Z anterior, que es este, más, voy a abrir un paréntesis, X anterior, más Z anterior, cierro paréntesis y multiplico por 0,5 que es el paso. ¿Y qué hago? Y pongo redondear la fórmula acá. Todo este tiempo que estoy perdiendo acá, después es tiempo ganado. El I siguiente, bajemos un poquito más, es ese que está ahí. El I siguiente dice que es el I anterior más un promedio entre el Z anterior más el Z que acabo de predecir. Ok, pero todo esto multiplicado por el paso. Listo. Y le pongo, y le pongo la función redondeo. Ustedes van a decir, ¿por qué le pone? Y porque quiero que justamente lo que me dé Excel sea igual a lo que yo hice a mano, porque si no, no voy a poder controlarlo. Y el Z siguiente, es, es un lío. No, no es un lío. Mira, es el Z anterior más un promedio. Eso depende de qué es lo que vos quieras hacer. Depende si vos estás haciendo un ejercicio o te estás haciendo una plantilla. Si te estás haciendo una plantilla, y conviene generalizar lo más que puedas. Pero ojo con las plantillas. Yo sé por qué les digo. eh, si usan plantillas para el parcial, tengan cuidado de saber qué es lo que tienen que tocar y modificar, porque la cosa va a estar complicada si no. Pero si vos vas a hacer un Excel, un solo ejercicio, no hace falta. Es decir, solamente vinculás los valores de Z y el paso no, digamos. No tiene sentido vincular el paso si el paso es el mismo para este ejercicio. A menos que después quieras cambiarle el paso. Si quieres cambiarle el paso, entonces sí, te conviene generalizar. Ok, entonces dice, lo hagamos así, solo para que lo tengamos ahí, igual que la fórmula, X anterior, bueno, entonces 0, más Z anterior, bueno, 1, más X más 1, que sería este que está acá abajo, el X sub i más 1, más el Z predicho, que es este que está acá. Entonces, eso que está ahí, no sé si... y me está faltando por el paso. Ya me parecía, daba cualquier valor. Y todo esto por el paso 0,5. Ahora sí, daba 1,75. Sí, efectivamente. Entonces ahora le voy a poner la función redondear a 4 decimales y ahí la tengo. Entonces, ¿qué hago? Y copio estas dos directamente acá abajo y copio esta acá. Entonces, fíjense que si uno quisiera hacerle un formatito, no importa, hay tiempo, así que lo voy a hacer solo porque quiero que
ustedes comprueben y vean que da exactamente lo mismo. Si no usan la función redondear, no les va a dar lo mismo. ¿Quiere decir que está mal? No, lo que quiere decir es que Excel no está siguiendo el criterio de redondeo, es decir, que si lo que vos ves es lo que está usando. Excel te muestra una cosa y sin embargo usa otra. Por eso es que si no hacen esto, no les va a dar. Entonces, tienen que usar la función redondear para que les dé exactamente igual la tabla a la que obtuvieron ahí. ¿Ven? Me da 3,013, 3,0013 y anda bien. Entonces fíjense que todo esto que yo, el tiempo que invertí, lo gano en que yo necesito hacer un segundo disparo, copio la tabla y le cambio por 3 y ya está, segundo disparo hecho. Con Excel sale rapidísimo. Bueno, por eso es que en los parciales nosotros no tomamos esto, porque habría una desventaja en aquel que usa Excel con aquel que lo hace a mano. El que lo hace a mano todavía hasta a lo mejor estaría calculando la segunda tabla. En cambio, el que lo está haciendo con Excel ya la tiene. Y la tercera tabla es una idiotez. Entonces, eso es lo que tratamos de evitar. En un examen final, como los estamos viendo y no pueden usar Excel, entonces sí. Sí, en el parcial, como se les va a pedir una sola fórmula, ustedes ya lo han experimentado en el parcial anterior, conviene más hacerlo a mano que con Excel. Se los digo porque yo cuando hago los ejercicios los hago de las dos formas. Los hago a mano y los hago con Excel. Y me aseguro de que no haya diferencia más que en segundos, en 30 segundos a lo sumo, entre uno y otra forma de hacerlo. Por supuesto, yo no uso plantillas. Lo hago a mano. Uso el Excel como hoja de cálculo. Ahora viene la tercera tabla. La tercera tabla es lo mismo que hemos visto en la clase pasada. La clase pasada nosotros usábamos una fórmula de interpolación. ¿Se acuerdan que yo les dije que había una regla fácil de recordar la fórmula de interpolación? Entonces, ustedes podían escribir una igualdad de dos cocientes. Entonces, en el de la izquierda ponían z menos z1 en el numerador, y en el de la derecha ponían i menos i1. Oh. Bah, ahí está. Y en el denominador, en donde tenían del lado de z, ponían z2 menos z1, y del lado derecho, en el denominador, ponían i2 menos i1. Y luego lo único que tenía que hacer era despejar. Entonces ahora es re fácil despejar z. Z termina siendo todo este cociente que tengo acá, multiplicado por este denominador, por no querer escribirlo, por ahí me parece que pierdo más tiempo, más el z1. Listo, esa es la fórmula de interpolación. En un examen, en un parcial, se les va a pedir que la calculen, que la hagan a mano y obtengan el valor de interpolación. Nosotros, ya que la tenemos acá, la vamos a usar directamente en el Excel. Entonces, para usar esta fórmula en el Excel, que sería este valor, el valor en donde deberíamos disparar, debería de ser, entonces uno pone el Z1, acuérdense, esta tabla 1, tabla 2, Z1, Z2, I1, I2. Entonces, el Z1 es este, más, empecé por atrás, más, y ahora tengo que hacer en ese paréntesis un cociente que es entre I menos I1. ¿Cuánto tenía que valer I? Y bueno, I dice que tenía que valer 4,15. Ese era el valor al que yo quería llegar, 4,15. Entonces vuelvo acá y pongo 4,15 menos, voy a ponerle la fórmula, perdón. 4,15 menos I1, menos I1 menos este, sobre I2 menos I1, sobre este menos este. Bueno, ¿y a eso qué me falta? Y a eso me falta multiplicarlo
por Z2 menos Z1. Z2 menos Z1. Entonces este menos este. Como escriban ustedes la fórmula de atrás para adelante, de adelante para atrás, siempre y cuando respeten la fórmula, lo que van a obtener es el valor de interpolación. Y ese es también, por las dudas, que dé muchos decimales y Excel esté metiendo después ese valor y esté metiendo o introduciendo error o no, lo vamos a redondear. Entonces, tenemos todo ahora la tabla y tenemos el valor al que debíamos llegar, al que debíamos acertar. Entonces, la respuesta al problema es esta. Que I de 0,5, eso es lo que me pedía el problema, y de 0,5, ¿cuánto valía? Y vale 2,2826. ¿Ven que esto no es para nada complicado? Fíjense acá al lado, y a propósito, voy a hacer, me voy a copiar esto así, no, voy a copiar la primera tabla, perdón. Y acá al lado voy a hacer lo mismo, pero voy a borrar esto, 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 esto y esto. Y voy a hacer lo mismo, tengo los mismos valores iniciales, voy a hacer lo mismo, pero para el problema usando punto medio. O sea que este es EUN y este va a ser punto medio. ¿Está bien? Entonces, arrancamos igual. Quiero que ustedes vean que lo que estoy cambiando es de método y lo estoy haciendo a propósito, medio como que de prepo, porque lo que quiero que vean en este punto, o sea, la parte de desarrollo acá, como lo hicimos a mano, esta parte de EUN, les dije que no les quería hacer scrollear y estoy subiendo y bajando, me imagino que ya deben estar mareados. La parte esta que pongo la fórmula y que uso la tabla y todas estas cosas, es la misma. Entonces voy a usar las fórmulas para calcular a mano la primera iteración, es lo mismo. Eso se los digo, se los dejo a ustedes como una tarea para que vean que tienen los mismos valores. O sea, y no, no va a cambiar. De hecho, podrían ustedes usar la calculadora para los primeros valores que vamos a ver ahora en la tabla y van a ver que van a llegar exactamente los mismos valores. De hecho, los reto a que vean que usando la tabla tienen el mismo tiempo de acción que usando el Excel. Entonces, usamos las fórmulas ahora de punto medio. Estas son las fórmulas de punto medio. Entonces, según la fórmula de punto medio, el predictor dice que es el I anterior, 1.22, más el Z anterior por medio paso. Entonces yo voy a escribir eso. I anterior, este, más el Z anterior, este, por medio paso. Si el paso era 0,5, entonces ya le pongo 0,25 total. ¿Lo puedo poner a mano? Sí, lo pueden poner a mano. Total, total. Ahí me quedé mirando porque dice en la interpolación, no sé qué cosa, Gonzalo. Ah, sí, yo también, profe, espere. Ah, bien. Sí, sí. Bueno, bueno. Lo voy a volver a repetir ahora con estas tablas, despacito, a ver si les queda claro, Gonzalo y Juan. Sí, sí, me parece muy bien. Perfecto. Dale, vamos a hacer eso. Voy a volver a repetir paso a paso la interpolación. Ese es el valor que obtengo. Ustedes, si lo calculan a mano, ponen 1,22 más 0,25 por 1, les da 1,47. Si no me equivoco. Y acá, además, si yo no le quiero pifiar, tengo que poner la función redondear, que es lo que yo hago a mano. Por eso les digo, no sé si vale la pena usar el Excel. Para, para practicar en su casa, sí, pero para un parcial, miren, incluso me pasan estas cosas. Eh, Me parece que por ahí el Excel trae más problemas que soluciones. Me parece que si uno la tiene muy clara con la calculadora, sale muy rápido. Más sobre todo para lo que le vamos a pedir en un parcial. Vamos al Z predictor. Bueno, veamos la fórmula. Tengo las fórmulas a mano. Eso sí,
las tengo a mano. Encima, el profe me dijo que no las puedo usar, pero yo las estoy usando igual. Ah, listo, la tengo a mano. Entonces dice, la fórmula es el z anterior más la derivada de z, que es la ecuación diferencial valuada en la posición i por medio paso. Según la fórmula, eso es el z anterior, el 1, más, y abro un paréntesis, el x anterior, el 0, más el z anterior, vuelve a ser el 1, por medio paso, o sea, por 0.25. Después medio paso, listo. Eso es lo que me da, y le voy a poner la función redondear. Si ustedes lo están haciendo con una calculadora a mano, van a ver que les debe estar dando. O sea, con eso les quiero decir de que ya está. O sea, están entendiendo, si entendieron recién cómo se escriben las fórmulas generales de los métodos, están entendiendo perfectamente bien cómo se calculan. Ya vamos a responder la duda que por ahí se ha planteado respecto a la interpolación. El i siguiente, bueno, miro la fórmula, entonces acomodo esto un poquito para poder verla a la fórmula. El i siguiente dice que es el i anterior más la predicción que acabo de hacer por el paso. Ah, bueno, entonces esto es re fácil, acá tengo que poner el i anterior, ahí está, más el z que acabo de predecir, es este, por el paso, ojo, no medio paso, sino por el paso, 0,5. Ese es el valor que me dio. Ajá, bueno, pongamos entonces la función redondear. O sea que hasta ahora, hacerlo así como lo estoy haciendo en Excel y a mano, hasta ahora no hay ninguna ventaja. Y el Z siguiente, bueno, miro la fórmula, la voy a poner un poquito más a mano, y acá es más fácil con punto medio. Parece mentira, es más difícil el armado de las fórmulas porque confunden un poco más, pero el cálculo es más fácil que con él. Entonces dice que el Z siguiente es el Z anterior, dice ahí Z anterior, 1, más, abro paréntesis, el X a la mitad del camino. Ojo, no es ni el 0 ni el 0,5, es el X a mitad de camino. Como yo lo estoy metiendo en una fórmula, entonces voy a hacer el X anterior más medio paso. El X anterior más medio paso. Eso me va a asegurar que en vez de 0,5 sea, en vez de 0 sea 0,25. Y que en vez de 0,5 sea 0,75 cuando llegue el momento. Esa es la única cuestión que hay que tener en cuenta cuando cuando uso el Excel con punto medio. Y hay que tener en cuenta que si va multiplicado, esto tiene que estar entre paréntesis porque yo tengo que multiplicar el resultado de haberle sumado al X anterior medio paso. Así que tengan cuidado cómo escriben las operaciones en Excel por la precedencia de signos o de operaciones. Pero acá, como es todo más, me da lo mismo. Dice más el Z que acabo de calcular como predictor, ahí está, por el paso, por 0,5. Listo, y a esto le voy a poner redondear. Hasta acá, como les dije, no hay ninguna ventaja en hacer esto a mano o con un Excel. Si ustedes me fueron siguiendo, que hubiese sido lo ideal, habrán visto que el cálculo que ustedes obtuvieron con la calculadora a mano es exactamente lo mismo que están viendo ahí. La ventaja viene acá, en que ahora que tengo esto calculado, el predictor de I, en este caso, bien la pregunta, en este caso no. ¿Por qué? Miren la ecuación diferencial, está muy buena la pregunta. Miren la ecuación diferencial, dice X más Z. Pero si la ecuación diferencial hubiese tenido por I, ese I, lamentablemente, es el I predictor. Ahí está. O sea, tiene que ver eso. Por eso siempre se calcula, porque en este caso particular no lo hemos usado por la fórmula de la ecuación diferencial. Pero si el i aparece en la ecuación diferencial, lo vamos a tener que usar. Ok. Entonces acá vamos a poner copiar y pegar. Esta es la ventaja de haber usado el Excel, porque entonces copiar y pegar ya lo tenemos. Copiamos esta tabla acá abajo. Vamos a disparar en 3. Ustedes me van a decir,
pero está dando lo mismo que el anterior, ¿no? Pareciera que como si hubiese hecho el mismo cálculo. Bueno, hay dos razones acá. Primero, los dos métodos son del mismo orden, son orden h cuadrado. Y a pesar, ustedes se acuerdan cuando los graficamos, a pesar de que obtienen la predicción y la corrección con fórmulas distintas, ambos se acercan mucho al valor verdadero. Y como la solución de esta ecuación diferencial, miren la ecuación diferencial, es una de las ecuaciones diferenciales más pava que se le puede ocurrir a alguien en la vida. Y segunda igual a x más y prima. Esta se resuelve con coeficientes indeterminados en dos patadas. En dos patadas se resuelve y tienen la solución de esta ecuación diferencial. Entonces es una ecuación diferencial muy, pero muy suave, muy simple la solución, es una curva muy suave y esa es la razón por la cual, atacada la solución con estos dos métodos que son distintos, a pesar de ser distintos, dan muy similares. Fíjense que dan distintos las predicciones, ¿ven? Porque usan predicciones diferentes, pero cuando corrigen, los dos métodos obtienen las mismas correcciones. ¿Ven? Porque son, afortunadamente, métodos que se parecen mucho y la solución es muy bonita, es muy suavecita. Pero hay casos, van a ver en la guía de trabajos prácticos, en donde las soluciones son más complicadas, porque son a lo mejor como si fuesen de estos oscilatorios amortiguados o este tipo de soluciones más complejas, en donde no, les va a dar distinto, les puede dar completamente distinto un método con el otro, porque son dos métodos distintos, a pesar de tener el mismo orden. Y en la última tabla, bueno, acá es donde yo voy a aprovechar y voy a volver a repetir lo que no había quedado claro de la fórmula esta. Volvemos a la fórmula. Esta fórmula, si se entiende, me imagino, cómo logré llegar a ella. Eso díganme, si no, repito algo, alguna cosa acá. Díganme si ustedes entendieron esto, me imagino que sí, pero por las dudas, perfecto. Lo único que estoy haciendo acá es cambiar el orden de los sumandos, nada más. Porque a mí me gusta así. Pero eso es una cuestión de gusto. A mí me gusta ver primero el Z1 y después todo lo demás que va con multiplicaciones. Eso es porque a mí me gusta, nada más. Entonces voy a usar este pedacito de la fórmula para la interpolación. Ah, la voy a poner acá arriba. Ahí está. Entonces vengo acá a la interpolación. Entonces, ¿cómo es la interpolación? Empecemos fácil. Empecemos escribiendo i menos i1. Empecemos escribiendo acá i menos 1. Este es un consejo que yo le doy para escribir una fórmula complicada en el Excel. Empiecen escribiendo i menos 1. ¿Quién es i? I es el valor al que yo quiero llegar. El valor al que yo quiero llegar, 4,15. Ah, perfecto. Entonces voy a escribir acá 4,15 menos i1. ¿Quién es i1? I1 es el valor al que yo llegué con la primera tabla. Ese. ¿Estamos bien hasta ahí? Párenme en el momento que se pierdan. O sea, ahí, en este punto, solo escribí el numerador, i menos i1. Ahí está, 4,15 menos K6. Ahora, yo voy a poner esto entre paréntesis, solo por una cuestión de que me gusta verlo así en la fórmula, y lo voy a dividir por algo también entre paréntesis, que según esta fórmula voy a ir al i2 menos i1. Lo estoy haciendo paso a paso para que vean. ¿Quién es el I2? El I2 es el valor al que yo llegué y que no acerté en la segunda tabla. I2. Menos, digo, menos el I1, otra vez lo marco, el valor al que yo llegué en la primera tabla y no acerté. Entonces, enter. Ahí tengo el cociente I menos I1 sobre I2 menos I1. A todo esto, otra vez hago un abuso de notación. O sea, estoy usando paréntesis de más, no necesariamente tendría que usar tantos paréntesis o podría haberlo escrito de otra forma, pero esto es para ir ampliando la fórmula y no equivocarme, sobre todo en el Excel, porque no los veo a los números y son referencia a celdas, entonces para tenerlas, para poder controlarlas, para poder manejarlas, y voy a multiplicar por algo que voy a poner entre paréntesis, que Z2 menos Z1. ¿Pero quién es Z2? Z2 es el segundo disparo.
ese, menos Z1, el primer disparo, lo marco. Ahí está. Enter. O sea que lo que he puesto acá es este pedacito. ¿Qué me falta? Sumarle a todo lo que acabo de escribir y 1. Entonces me voy a parar acá adelante para que se parezca a la fórmula. Y 1 no, perdón, Z1. Me paro adelante solo porque me gustó, pero podría haberme parado atrás. Y voy a marcar Z1, lo miro, yo sé que este es el primer disparo de la primera tabla, lo marco, le hago clic, apareció ahí la celda y le pongo un signo más, como dice la fórmula. Listo, ahí está el disparo. El disparo es exactamente en el mismo lugar que el otro. Ahora le pongo el redondear. Díganme, ¿ahora sí quedó claro la fórmula? Perfecto. Buenísimo. Excelente. Exacto. Exacto, Gonzalo. 1 y 2 es el primer y segundo disparo. Fíjense, otra vez, que llegué a el mismo valor de interpolación a pesar de que son dos métodos diferentes. Pero, pero, este dice 28-26 y este dice 28-27. ¿Es un error? No, no es un error. Son los resultados, uno con EUN y otro con algún pequeño problema de redondeo debido a que estamos usando medio intervalo, a que da diferente. Fíjense, de hecho, este llegó exactamente, sí, hay que practicarlo. Este llegó exactamente a 4,15, pero este llegó a 4,1502. Bueno, es aceptable. Dijimos que hasta 2 de diferencia en la última cifra lo aceptábamos. Pero ¿por qué si venía tan igual, en la última tabla me da tan diferente? Porque en este valor de interpolación, que ya no es un valor entero 1, 3, sino que es un valor 1.7002, hay redondeos que EUN hace diferente a los que hace punto medio. Y esos redondeos que hace EUN diferente, parece que en este problema se equilibran y parece que en este problema, bueno, aparece un pequeño error por exceso, pero que es aceptable en este nivel. Como dije, vamos a aceptar hasta 2 en la última posición decimal. Otro punto muy importante que quiero que vean, por favor, esto presten muchísima atención. Miren, voy a hacer grande la tabla de EUN para que lo vean. La tabla de EUN solamente. De hecho, acá le voy a agregar para que no se vea la otra. Ahí está, la tabla de EUN. Bueno, vieron que acá dice disparo en 1, disparo en 3. Y la interpolación da 1.7002. ¿Es correcto? Bueno, ¿qué pasa si a mí se me hubiese ocurrido disparar en -8 y disparar en 5? Cambió la tabla esta y cambió la tabla esta. ¿Pero vieron ustedes que cambiara esta otra? ¿La tercera cambió en algún momento? No. La tercera no cambió porque no le importa, y esta está referenciada, ojo, está referenciada a las celdas. Pero lo que pasa es que al método del disparo, y eso es lo bueno, no le importa si vos disparás cerca o lejos, no le importa si disparás por encima o por debajo. Lo que le importa es que vos hagas dos disparos y uses esos dos disparos para interpolar y el método te va a dar el resultado que estás esperando. Pero ven que a pesar de que yo elegí esos disparos, bueno, voy a ser más trágico si quieren. Voy a disparar en pi, en 3,14, 15, 16, 17. ¿Qué pasó acá? Ah, le puse un paréntesis de más, me parece. Ahí está. En 3, ¿por qué decidiste disparar en el valor de pi tan raro? Bueno, yo decidí disparar ahí. Quiero complicarme la vida, pero aún así esto anda bien. Ah, este lo voy a disparar en seno de 3 por pi. Bueno, es un valor prácticamente cero. O sea, es como si hubiese disparado en cero. ¿Le importó que yo metiera una fórmula? Por supuesto tiene que dar un número. ¿Le importó que yo metiera una fórmula? No, no le importó nada. No importa dónde disparen. No importa dónde disparen. Lo importante
es que ustedes disparen en algún valor conveniente. Bueno, disparemos en 1 y en 3. Son los más convenientes porque, como ustedes vieron, muchos cálculos casi que los hicimos mentales. Otra cosa, ¿qué pasa si yo hubiese de entrada disparado en 1,7002? Bueno, si yo hubiese disparado en 1,7002, hubiese llegado al valor que tenía que llegar y me hubiese dado la respuesta. ¿Ven? Me hubiese dado la respuesta. Entonces no me hubiese hecho falta hacer la segunda y la tercera tabla. No hacía falta. Exacto, Gonzalo. Normalmente en un examen nosotros creemos que no son capaces de darse cuenta que tenían que disparar en 3,2872. Si se dieron cuenta que tenían que disparar ahí y entregaron una sola tabla, bueno, la copiaron de acá de la China. Eso es casi que cae de maduro. Pero bueno, les quiero contar de que si por esas cosas de la vida tuviesen una revelación cósmica, una epifanía, y se les ocurriera disparar en 1,7002, les va a dar con una sola tabla y el ejercicio termina ahí. No tienen que hacer, ¿para qué van a hacer más tablas si ya llegaron? O sea, ¿por qué tenemos que hacer 2 tablas y una tercera? Es porque no acertamos nada más. Y lo último, yo sé que son las y 30, pero corto acá. Lo último, lo último, lo último. ¿Cuál es el orden del método del disparo que acabamos de hacer con EUN y punto medio? El método del disparo no tiene orden de error. Hereda el orden de los métodos usados de aproximación. Como EUN y punto medio tienen orden H2, entonces en este caso el disparo tiene orden de H2. Eso quiere decir que si yo disminuyera el paso a la mitad, el error, la distancia de este valor al valor verdadero, se acercaría 4 veces más. Eso significa que es de orden H2. ¿Ven? Miren todas las cosas que uno puede, poniendo una simple tabla en un examen final, charlar horas y ver si realmente la tenés clarísima y no solamente que sabés usar un Excel. Bueno, gente, con el enorme placer, no se imaginan, a pesar de que es un día más y un trabajo más, pero no se imaginan el enorme placer que es compartir con ustedes una clase práctica. Yo empecé esta materia dando práctico. Y de tener la posibilidad de acercarme a ustedes, al menos en estas oportunidades. Así que yo les agradezco muchísimo la atención, les agradezco mucho la disposición que tienen cuando están en clases, y al final del día entonces les vamos a publicar las guías y la PPT y las autoevaluaciones para que ustedes tengan tiempo de trabajar en ellas y hacer algún experimento con todo lo que han estudiado acá. Les dejo un abrazo grande y nos vemos entonces el jueves que viene. Cuídense.